este personaje. Este personaje de aquí es el bicho que más ha cambiado la historia de los equipos de Genshin Impact para bien, incluso sorprendiendo más de lo que esperábamos. Nadie se esperaba que Nicole mejorase a Flints y a Mabuika y que hiciera que Barca entrase al top 10 y superase varios equipos que todo el mundo pensó que Barca jamás mejoraría. Y para hacer más interesante la intro y que ya explote la cabeza de todo el mundo, he sacado la C2 sin gastar dinero, porque os conté en la build que me salió C1 con doble legendario con Tignari solo tirando lo que ya tenía. Aparte he sacado Prune C6 y aparte el arma, y está grabado en stream, me salió con Pity 7 en la primera multi, en el primer deseo. Así que técnicamente pueden poner CEO en los comentarios. He sacado lo que dije que iba a sacar y lo que quería, Nicole C2 y arma, sin gastar dinero. El dinero lo gasto en vosotros. Así que hay sorteo de pack de 100 en los streams para todos los gachas. Así que vénganse a los streams, link aquí abajo en la descripción. Y vamos con los equipos de Nicole. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Nicole oficialmente es Power Creep de Bennett. Y os añado otro dato más. Nicole es el 5 estrellas que ha venido a terminar de eliminar los 4 estrellas de los mejores equipos del juego, aunque os resulte muy chocante esta afirmación, ahora explico por qué. Que aprovechen y están comiendo, recuerden que tienen 2 bendiciones lunares gratis todos los días por apoyar el canal de forma free to play y que ya está la build de Nicole porque me avasallan a preguntas sobre Nicole. Vayan a ver la build que está por aquí. Y nada, pues eso, gracias por apoyar el canal y espero que este vídeo sea muy gustado a toda la comunidad. Y vamos con el top equipos de Nicole. Pues bien, os voy a explicar todo, tanto con Nicole C0 como con Nicole C2 y arma, porque hay límites y hay cosas que cambian, por supuesto, con Nicole C2 y arma. De hecho, Nicole C2 y arma es una salvajada, es mucho más fuerte de lo que se esperaba. Pero voy a haceros una estructura de lo que mejora, lo que no mejora, lo que aporta, lo que no aporta, dónde sirve y dónde no, con Nicole C0, que esto es muy importante para la mayoría y en algunas ocasiones, sobre todo con o bien Cazador de Dragones o bien con armas como el Atlas Celestial de Permanente o el Ojo del Juramento, que son armas que son ataque, ataque, ataque y al final consigues en Nicole muchísimo ataque. Pero bueno, en la mayoría de equipos puede jugar el Cazador de Dragones. Pues bien, vamos a empezar por lo más bajito que mejora Nicole y las sorpresas como el equipo de Mabuika o de Flints ya os comentaré al final o incluso si aporta o no aporta a Gaming. Pues bien, lo inicial a comentar es que Nicole iba y tiene que hacer una core junto con Prune, que también os adelanto que me pasó el incidente de Iluga C6 y Gorou C27 y Prune me salió C6, repito, sin gastar dinero y sin gastar demasiados deseos, porque me salió una Nicole Pity 34 early, ganó el 50-50, doble legendario con Tignari también, el Pity 60 y no sé cuántos me salió en stream, doble legendario, luego la otra también gané el 50-50, o sea, después de eso no, sino que el arma ganó el 50-50, o sea que me he gastado 100 y poco deseos. ¿Qué ocurre con todo esto? Que esta core, y es de lo primero que vamos a hablar, tiene una sinergia espectacular, pero Prune hay bufos que solo activa si el personaje en campo hace un torbellino, es decir, Barca. Bufa más a Barca que lo que podría bufar tanto a Klee como a Arlequino, y eso es lo primero. El primer equipo del que hablaremos es el de Barca. Barca ha mejorado no saben cuánto, sobre todo Barca ha mejorado a nivel free to play, es decir, un equipo de Barca C0, Durin C0, Nicole C0 y Prune, que realmente su sexta constelación le da 350 de ataque a todo el equipo, pero se puede jugar a partir de C1 perfectamente, que la C1 es la que recupera energía en Prune. A día de hoy, a nivel free to play, puede llegar a competir con los mejores equipos del juego. ¿Se acuerdan cuando expliqué que habían hecho un sidegrade? Que significa que los equipos lunares a C0, en este caso Zibai tiene mucha ventaja, ya saben, y los equipos de Mabuika y Skirk, que les comenté que en su momento, según las constelaciones de los personajes que tengas, podían superarse el uno al otro y están muy parejos, pues esto con todo a C0 ha seguido ocurriendo y Barca ahora
puede entrar a la conversación a discutir con todos ellos y también Varesa. Es decir, Barca ahora a C0 todo mínima inversión, tiene un nivel de poder espectacularmente fuerte y puede, como digo, entrar a ese incluso top 7 de los 5 mejores, más Varesa 6, más Barca 7 en esta variante de equipo Prune, sin demasiadas constelaciones y todos los 5 estrellas a C0. Zibai sigue estando en el top y esto del Seidor lo explicaba porque lo que intenta Hoyoverse, y me parece bien, es que todos los equipos, a pesar de que sí hay power creep objetivo, porque los 3 lunares son mejores que todos los anteriores, todos los equipos se condensen, que la diferencia de daño sea menor y que un equipo sea mejor que otro según que cuenta solo por alguna constelación o algún artefacto que tengas mejor que otro porque tuviste mucha suerte. Y ahora Barca entra a esta discusión que nos acaba de sorprender a todos y es un daño espectacular el daño de Barca C0 con Nicole. Ahora, conclusiones de los equipos de Monopiro. Por cómo funcionan los bufos, por cómo funciona el equipo y por cómo funciona con todas las combinaciones posibles que hay ahora mismo de los bonos de daño de este equipo, Barca es mejor que Klee, que Arlequino, y Arlequino sigue siendo mejor en su core normal con Furina, Citral y Shilonen, o cores normales que se usaban anteriormente, es decir, los primes o los best in slot de Arlequino, no en el Monopiro, sino en reacciones que al final tampoco es tanto el daño extra de la reacción, porque ya sabéis que Arlequino, a diferencia de Mavuika, no puede derretir o vaporizar todos los golpes, pero Barca actualmente es el rey del Monopiro. Este es el primer equipo que mejora Nicole, con todo a C0 obviamente. El tema del AC2 y el arma lo dejo para el final porque no todo el mundo tiene el balleneo. Luego, de todo esto, sabéis que os hablé de que iba a haber principalmente unos equipos que mejoraría Arlequino, que son el de Varesa, el de Kinich y estos Monopiros, aparte de todo personaje de Genshin Impact que fuera con ataque de forma general, como equipos que ya no he probado, como Clorinde y cosas así anteriormente. Pues bien, ¿cómo mejora Nicole estos equipos? El equipo de Kinich estuvimos haciendo pruebas versus el Prime antiguo que no jugaba a nadie porque los soportes los requieres en otros equipos, que es el de Furina con Mavuika con Bennett y alguna otra variante de pues, Emily con Mavuika soporte o Durin, con Jansan y cosas así que la gente estaba jugando. Nicole mejora un promedio a C0 de 40k todos los equipos donde estuviera Bennett, pero el resto del equipo necesita el bufo de ataque. Es decir, mejora un promedio de 40k el equipo de Varesa, un promedio de 40k el equipo de Kinich, un promedio de 40k de DPS, un promedio de 40k el equipo de Barca y un promedio de 40k todo. Mavuika no, que esto es de lo que vamos a hablar ahora y nos centramos en Varesa y en Kinich. El nuevo Prime de Kinich versus su Prime antiguo es a kilómetros el equipo de Kinich, Emily, Durin, Nicole, y ha ganado un plus y es bastante más estable y fuerte, pero si recuerdan en otros vídeos dije hace poco que en caso de que Barca entrase al top 10, el personaje que menos daño tenía actualmente del top 10 era literalmente Kinich. Pues bien, Kinich ahora tiene un nuevo equipo Prime que es Kinich, Emily, Mavuika, Nicole, donde Nicole mejora este equipo infinito porque le mete el bufo de ataque a Durin y a Emily, aparte del propio Kinich, y porque Kinich debe depender de estar encima del área de la ulti de Bennett para poder hacer todo su daño, y a veces te sales y aunque el bufo dure unos segundos más tienes que volver a intentar entrar en la ulti de Bennett, se vuelve incómodo. Y ahora, aunque no tengas un healing directo, el escudo más el bufo de Nicole, que no depende de un área en el suelo, hace que Kinich mejore exponencialmente. Es decir, su nuevo equipo y su mejor equipo es su nueva variante y permite que el best in slot, aunque en su momento fue soporte dedicado que no daba los techos absolutos, ahora sí puede ser Nicole. Luego, el equipo de Varesa. El Prime anterior era Jansan C6, que le hemos probado con Jansan C6, Chebrus, Durin y Varesa. ¿Ha mejorado Nicole a Varesa? La respuesta es sí. Pero es verdad que mucha gente decía, bueno, no la mejora demasiado. Y tenían mínimamente razón. Y digo mínimamente por lo siguiente. Nicole sí mejora el equipo de Varesa. ¿Cuánto? Pues lo primero es que mejora, objetivamente hablando, cualquiera de los dos 4 estrellas que son Chebrus y Jansan en su prime, es decir, C6, y en el caso de Jansan lleva Favonius, en el caso de Chebrus, el arma que le da más vida y le da regeneración de energía, tanto el de la Forja de Fontaine como el del evento, que es un poquito mejor, pero el del evento no podéis conseguirla, así que quien la tenga. ¿Qué significa esto? Esto hace 0. Que en este caso Nicole
y yo la probé no con el cazador de dragones en Varesa, y con el cazador de dragones en Varesa seguramente mejoraría más todavía Nicole, si es objetivamente una mejora Varesa. ¿Y es una mejora sustancial como para merecer la pena? Sí, definitivamente. Número 1, porque yo la probé sin cazador de dragones y con cazador de dragones es mucho más daño, y ya hemos testeado que Nicole bien construida puede conseguir los 4000 de ataque que necesita aunque lleves un cazador de dragones, así que yo he testeado sin cazador de dragones y ya mejoraba a Yansan. Número 2, porque Yansan es C6 y muy bien construida, con el ataque suficiente y con la probabilidad suficiente para activar el Favonius. Yansan, no todo el mundo la tiene C6 y es un 4 estrellas interesante, pero que pues no todo el mundo ha podido sacar con constelaciones, y su C6 le da 30% de daño infligido al personaje en campo. Y no todo el mundo tiene suficiente ataque en Yansan, porque a veces le llevan casco de probabilidad para que el Favonius se active y no llegas al cap de ataque para bufar el máximo con Yansan. ¿Qué significa? Que Nicole sí mejora objetivamente y bastante de forma clara a Yansan, a menos que tengas una Yansan C6 arma y entonces no la mejora tanto, y tampoco tengas el resto de equipos. Luego ya con C2 y arma es otro nivel los daños de los equipos, y eso ya es otra conversación que entraré después. Luego, estos son los equipos principalmente a C0, y lo que os puedo decir a C0 es que no mejora a Mahuika, no mejora a Gaming, que de hecho tiene el mismo argumentario que Mahuika, Gaming y Mahuika, pero sí os puedo decir que a C0 Nicole le da una mínima ventaja a Mahuika, y es que aplica menos piro que Bennett, y de hecho los ataques coordinados no aplican elemento, que se comentó en la beta, y Mahuika tiene una rotación ligeramente más limpia, y además, a diferencia que cuando juegas con Bennett, que tienes que esperar como un segundo después de la ulti para derretir el primer cargado, con Nicole esto es más sencillo, con lo cual no sé cómo lo han hecho de bien, bueno, sí lo han hecho, yo sé cómo lo han hecho que Nicole aplique menos cantidad de piro que Bennett, y es más limpia la rotación de Mahuika y de Gaming, pero a C0 no. ¿Por qué? Que esto es muy bueno de explicar. Básicamente porque Nicole, la ventaja que tiene frente a Bennett es que mete un bufo de ataque a todo el equipo, pero el bufo que da al personaje en campo, que es el parecido o el mismo que todo el equipo, es menos que el bufo total que da Bennett. Entonces, para carries que reciben todo el bufo de Bennett y que el resto del equipo no se beneficia del bufo de ataque, que los tres ejemplos son Mahuika, Gaming y Arlequino, entonces Bennett sigue siendo mejor cuando Nicole no tiene ni arma ni constelaciones, porque Bennett le da más bufo al personaje en campo, pero ningún bufo al resto del equipo. En el caso de Arlequino es igual, porque suele jugarse con Furina, Citrali, si sabes rotar bien, personajes que no necesitan el bufo ataque. Con Mahuika juegas normalmente Citrali Silonen o Citrali Yansan, pero Yansan, el bufo ataque de Nicole no hace que cambie demasiado el daño. Y en el caso de Gaming lo mismo con Xianyun Citrali. Entonces Bennett a C0 Nicole sigue siendo mejor para Gaming, para Arlequino y para Mahuika. Y Nicole es best in slot de todo el resto de equipos que requieran a Bennett, que esto es muy importante. Ahora, Nicole, porque no se me olvida ningún equipo, dejarme repasar con C0, he intentado ser lo más breve posible. Nicole, arma y o C2, o quien consiga ese techo absoluto de C2 y arma, que es extremadamente mejor de lo que esperábamos. Bueno, mención honorífica al equipo de Razor, que me preguntaron, Phil, ¿y Nicole con Razor qué tal? Pues la verdad es que no creo que mejore mucho lo que ya hay, porque perder el daño de Durin en vez de Nicole no lo recomendaría. Quitar a Bennett para que Razor se imbuya de piro no lo recomendaría, y a C0 no es mejor que Chevreuse, pero a C2 armas sí es mejor que Chevreuse a quien le guste el equipo de Razor. Así que a quien le guste Razor y consiga C2 arma, pues mejor que Chevreuse, pero a C0 concretamente no es mejor que el equipo de full 4 estrellas con Fischl aquí en vez de Durin, o con el propio Durin en el equipo de Razor. Con C2 armas sí es mejor que Chevreuse. Y alguna mención honorífica más, por ejemplo Chasca o algún personaje así extra que no se ha mencionado, bueno, o Clorinde. A Chasca, si tienes soportes que se beneficien del ataque, como jugar por ejemplo un Chasca, Citlali, Durin y Nicole, pues entonces con Durin sí, porque te beneficias del bufo de ataque, pero cuando solo chascas el DPS y juegas, por ejemplo, Furina, Citlali y Bennett para hacer vaporizados y derretidos, entonces no, porque Bennett te da más bufo a Chasca por el criterio que os expliqué, y Citlali y Furina no se beneficiarían de ningún bufo. Pero si juegas otro soporte que requiera ataque, es decir, si juegas, no sé, Yansan, bueno, Yansan da igual, porque Yansan ya capea normalmente el ataque y no hace más daño, simplemente bufo un pelín más, pero si la juegas bien.
Entonces, si tú juegas a Chasca no con Jansan, sino con Durin, por ejemplo, Nicole, entonces sí. Pero si no vas a ir con otro soporte que requiera o que necesite o que utilice correctamente el bufo de ataque de Nicole, Chasca no mejora más que Bennett por el criterio anterior. Y algún otro equipo, la mayoría de equipos, ya sabéis, de Nicole más Durin sí que mejoran muchísimo. Ha vuelto Lootbar y ya no solo tenéis la plataforma más estable, segura y confiable del mercado. Con el código LOOKUP tenéis un descuento en los packs de Genshin, además del cashback, lo que os permite conseguir los packs más competitivos y accesibles de todo el mercado gacha, sino que además ahora tiene todos los packs con un descuento increíble de todo el resto de gachas, con, ya sabéis, packs de 100 que pueden rondar con descuentos especiales en cada banner cerca de 60-70 dólares. Y además Lootbar trae un regalo adicional. Ahora tiene juegos con hasta el 50% de descuento en cualquiera de vuestros juegos favoritos, un 20% adicional de cashback y ya sabéis, si usáis Lootbar apoyáis muchísimo el canal y estáis trabajando con la plataforma líder y con más confianza y seguridad generan los jugadores. Gracias por usar Lootbar. Ahora, Nicole C2 y arma. Lo primero es, ¿en qué cambia el arma o la C2 de Nicole? El arma, como ya os expliqué, le mete 26% de daño infligido al personaje en campo, parecido al arma de Citlali, y 13% a los personajes del equipo, de daño infligido a los personajes del equipo de la Aquelarre, que principalmente los sub-DPS que se benefician de esto son Durin, Fischl y Albedo, pero Albedo va con defensa, con lo cual no vas a jugar Nicole con Albedo, y yo que sé, Mona y alguna cosa así más, para que sepan fuera del campo, ¿no? Mona solo hace un golpe muy fuerte y no va a cambiar mucho porque le metas 13 de daño infligido. Y luego la C1 hace que cada 6 segundos se meta un ataque coordinado de estos que no restan, o sea, que no hacen, no te da un problema de quitarte imbuición elemental ni nada, con lo cual no te afecta a la aplicación ni a nada de eso, simplemente es 600% del ataque del personaje, del elemento del personaje, un golpe cada 6 segundos, es un pelín más de daño, pero la verdad en cálculos no afecta y prácticamente no es daño. Es una C1 parecida a la de Shironen, es un poco inútil incluso. La C2 lo que hace es dar, aparte del bufo que ya da Nicole, que explico en el vídeo de la build de Nicole, 300 más de ataque a todo el equipo y elimina un 25% de resistencia al elemento de Nicole y al elemento del carry en campo, que es parecido al tema del set, que el tema del set ahora explico porque en algunos equipos ha de cambiarse porque algunos equipos no llevas consonancia de la Aquelarre cuando vas C2 y arma. Pues bien, ahora es cuando entramos en la C2 y el arma. Eso es un bufo espectacular. Recordemos que igual a C0 podría ir o Cazador de Dragones o el otro arma que nos da muchísimo ataque. Y con Cazador de Dragones puede llegar a los 4000, que es el cap, para dar el máximo bufo. Os adelanto que los testeos que he hecho también ha sido con la habilidad elemental al 9, aún puedo bufar 30 puntos más de ataque, que no es muchísimo más, pero para que sepan que se puede subir más la habilidad elemental, que está al 9. Y también los ataques coordinados, como ven, está ahora mismo a talento 7, porque el boss de Dottore no lo permite. Es decir, estos cálculos son con menos daño del real cuando puedas jugarle 10-9, por ejemplo, si quieres gastar una sola corona en Nicole. Bien. Primer punto, el cazador de dragones. El cazador de dragones básicamente vas a poder utilizarlo cuando el carry que va a entrar no tienes una obligación, digamos, de hacer una cadena concreta de rotación y Nicole le puede pasar el cazador de dragones. ¿Dónde no ocurre eso? No ocurre con Barca, porque quien debería pasar el cazador de dragones a Barca es Prune, que tiene menos segundos de rotación, y el combo sería Durin, combo de Nicole, Prune para activar sus bufos ya con los bufos de Nicole, y Prune le pasa el cazador de dragones a Barca. ¿Dónde tampoco podría jugar cazador de dragones Nicole? En el equipo de Mahuika, porque siempre va a ser Citlali antes de Mahuika y quien podría llevar el cazador de dragones es Citlali, pero Nicole no va a poder. Entonces, si llevas su arma se nota mucho más la diferencia. En el caso de Kin y Chobaresa, ¿Nicole puede llevar cazador de dragones? Sí. En el caso del equipo de Arlequino, que si juegas un monopiro con Nicole podría ser algo parecido a esto. Sí, pero si juegas algo parecido a esto, Prune es quien lleva el cazador de dragones. Si juegas Arlequino con Nicole y esa Arlequino lleva en el equipo a Citlali, que es algo parecido a Mahuika, entonces Nicole no puede llevar cazador de dragones. Y en el equipo de Gaming o Razor, en el caso de Gaming no puedes por el criterio también de Citlali, y en el caso de Razor sí puedes, porque la rotación, si hablamos del equipo de Razor con Constelación y arma de Chevreuse, haces
Combo de Durin, combo de Bennett, combo de Nicole en caso de ser C2 arma, y ya entras con Razor y se lleva el cazador de dragones de Nicole, en caso de no tener su arma, pero sí tener C2 que mejora Chebrus. El criterio es que la rotación realmente te permita meter ese cazador de dragones. Prune debería llevarlo, con lo cual equipos de Monopiro con Prune no, y equipos de este Citlali tampoco. Varesa y Kinich sí pueden, entonces eso mejoraría mucho más con cazador de dragones. Y ahora, el tema de la C2 y arma. Lo primero es que es mucho más fuerte de lo que pensábamos y, por supuesto, esa bajada de resistencias acumulada con la bajada de resistencias de Durin, con la bajada de resistencias, por ejemplo, de Chebrus en otros equipos, con la bajada de resistencias de Xilonen en los equipos de Mabuika, con la bajada de resistencias del propio Flins, si tienes C2, que esto es muy importante en equipos justo de electrocargado lunar. Y en el resto de equipos donde pueda haber una bajada de resistencias, por ejemplo, al daño dendro junto con el set de recuerdos del bosque, en caso de que lleves Emily, recuerdos del bosque, o constelaciones, si no recuerdo mal, C2 de Emily o C2 de Kinich, quien las tuviera, es una salvajada absoluta de daño esos 25% de reducción de resistencia de la C2 de Nicole. Y aquí es donde viene la sorpresa. ¿Qué equipos mejora Nicole a C2 y arma, aparte de los que hemos hablado anteriormente, que sí los mejora, con lo cual es muy interesante? Pues bien, Nicole mejora el equipo de Mabuika, es decir, quien consiga Nicole C2 y arma es Power Creep de Bennett, es decir, al igual que Jansan o Chebrus, es otro 4 estrellas que desplaza, esta vez con C2 y arma, y Mabuika consigue nuevos techos con Nicole C2 y arma. Y el equipo que más me sorprendió que mejora Nicole con C2 y arma, y que yo pensé que no iba a mejorar, y no solo mejora, sino que es el equipo que más puede llegar a cambiar, pero solo con C2 y arma, con C0 no cambia, es el equipo de Flins. El equipo de Flins con Sakarosa, mi techo actual no llegaba nunca a los 500k de DPS, y con Nicole nos hemos ido a 620k, es decir, nos acercamos mucho al daño del equipo de Nefer, pero aquí os pongo un pero importante, y es que hay una pequeña pega en los equipos de Mabuika y de Flins. ¿Por qué? Porque muchos habréis dado cuenta que diréis, bueno, Phil, pero el set de Nicole se activa si está la consonancia del aquelarre. Cuando vas con Durin en los equipos pues de Varesa, de Kinich, de Barca, de todo lo que has mencionado prácticamente con C0, de Razor y demás, ok. Pero en un equipo donde no tengas un personaje extra, es decir, el equipo de Gaming, el equipo de, por ejemplo, un Arlequino con Citlali y Furina, como aplica menos que Bennett, sí puedes jugar Nicole. Cuando juegas Citlali y Furina suele ser mejor Xilonen en vez de Bennett, porque Bennett aplica mucho y rompes la cadena de reacciones, pero Nicole sí puede hacer eso en vez de Bennett, con lo cual puedes jugar Nicole, Citlali, Furina, Arlequino. Cuestión, cuando no hay dos personajes del aquelarre, este set al final no te da 40 daño elemental, te da 20. Y te da 20 al daño piro. No te da 20 al personaje del elemento que esté en ese momento pegando en el campo. Pues bien, es worth it igualmente, porque entre el nobleza que le daría 20% de ataque al carry en campo, en el caso de Mabuika, ya estuve haciendo en los cálculos en stream, y mi Mabuika llega a 7000 o más de ataque, con un ataque base de 1100 aproximadamente, 1200 casi, un 20% son entre 250 y un poquito más. Entonces, de 7000 meterle 250 más de ataque no me afecta mucho, pero meterle 20% daño elemental sí es bastante, con lo cual, con Mabuika, aunque no se activase el full set, se le va a meter 20% de daño piro a Mabuika, Arlequino y a Gaming, que son tres muy buenos ejemplos. Y en el caso de Flins, que en el caso de Flins el daño infligido del arma o el propio set, que el daño elemental a las reacciones lunares no le importa, en el caso de Flins se cambia la build. En el caso de Flins va Cazador de Dragones, al igual que iría Sakarosa, y los artefactos sería set de nobleza con lo mismo que llevaría con su propio set, que sería triple ataque con recarga de energía. ¡Joyovers! ¡Por los presets! ¡Me cago en la puta! Que esto es una frase que decimos en stream mucho. Así que con Flins tiene que ir triple ataque, recarga, nobleza y cazador de dragones, porque el arma da igual. Así que en el equipo de Flins técnicamente desplaza a Sakarosa, que es lo que se explicaba antes, pero es verdad que solo mejora el equipo si es C2. Si es C0 no mejora el equipo y no mejora a Sakarosa, aunque depende de la construcción de todo el equipo. Hay alguna situación muy extraña donde Nicole sí podría mejorar a Sakarosa, pero bueno, a C0 no, solo mejora el equipo de Flins mucho a C2. Sin el arma, C2, cazador de dragones, que técnicamente se podría considerar menor inversión, pero siempre digamos que no es comparable a un 4 estrellas como Sakarosa. Es una C2 de un 5 estrellas que no todo el mundo puede llegar a tener. Así que Nicole
solo con balleneo, como siempre dije antes de que saliera Nicole, así que no contaría, pero es objetivo. Nicole C2, caza de dragones, mejora muchísimo el equipo de Flints, porque le mete el buff ataque a Flints y a Inefa. Nicole C2 arma mejora no muchísimo, pero bastantemente considerable. El equipo de Mabuika, en el caso de Flints, desplaza a Sakarosa, en el caso de Mabuika desplaza a Bennett. Y tendríamos unos techos, si hablamos de equipos con C1, C2 arma, donde ya no hay 4 estrellas. Y luego, si hablamos solo de C0, con C2 arma es una locura la mejora. Mejora, como dije, prácticamente todo lo que viene por detrás. En el caso de Arlequino, concretamente, no, pero mejora, abarca casi a entrar ya no al top 10, sino al top 7 de mejores equipos del juego, considerando variantes free to play sobre todo. Mejora Varesa, mejora Kimmich. Hay gente que me dice, Phil, yo lo digo porque hay gente preguntándomelo. Yo sé que la mayoría sabéis la respuesta, pero hay gente que me dice, Phil, ¿por qué Nicole no mejora a Nubilet o a Mualani? Porque Nubilet y Mualani van con vida y esta señora bufa el ataque, ¿vale? Por si alguno tenía alguna duda, me lo han preguntado muchísimo, igual es una broma o algo, un meme de la comunidad, pero Nicole no mejora a Mualani y a Nubilet. Y luego, debajo de esto, porque justo he mencionado ya los 10 mejores equipos del juego, Arlequino podría ser si juegas Nicole en vez de Bennett, pero cumple la regla de Mabuika, que como ella no bufa si juegas a Furina Citlali, con lo cual Bennett sigue siendo mejor y Arlequino también anda por ahí. Si este 2 arma, sí mejora a Arlequino, con lo cual le da un nuevo techo y es bastante mejor. Pues, y todo lo que viene por debajo que no he mencionado, pues criterios de chasca, depende de los personajes del equipo, pero técnicamente diríamos que no, porque se considera también un carripiro, digamos. Clorinde, cualquier sobrecarga de Clorinde la mejora bastante, siempre y cuando lleves un During en ese equipo de sobrecarga. Y luego ya pues Razor y Gaming. Razor solo mejora si este 2 arma, H-Bruce si no, no. Y Gaming solo mejora si este 2 arma, al igual que el mismo criterio de Mabuika, pero le da la calidad de vida de poder derretir mucho más sencillo y tener que hacer menos cuestiones extrañas para que la cadena de derretido sea más sencilla. Así que poquito más, no sé cuánto, 25 minutos, vale, al menos ha sido media hora de equipos de Nicole. No sé si me he dejado algún personaje concreto que por lo que sea no tenga. Bueno, no he hablado de los equipos de Navia, pero si juegas Durin, Nicole, Navia, Silonen no está mal, pero los techos actuales de Navia son con Linnea y Columbina, los cristalizados lunares, por eso no he mencionado a Navia. Y alguno me dirá, bueno, Phil, y los equipos de Grizzly, que tampoco he dicho nada de Grizzly. A Grizzly lo acaban de bufar y hace poco he subido el vídeo de los bufos, así que ir a ver el vídeo de los bufos nuevos. Grizzly a día de hoy es para Stellar Conduct, ya no es para derretidos. Y el personaje de derretidos es Logen, que es muy malo y no lo recomiendo, y es el peor 5 estrellas carry promocional prácticamente desde que tenemos 5 estrellas, que no se ha visto, o sea, que salen después del power creep, que no se ha visto afectado por el power creep. Así que si queremos hablar de derretidos sería algo más como Logen Durin Nicole, que sí es el prime de los equipos de Logen a quien le guste, pero yo no voy a recomendar sacar a Logen, primero por protesta de que al final no fue al perma, por fastidiar a la gente, y segundo porque objetivamente es tremendamente malo para ser promocional. Así que de ellos no he hablado, los menciono ahora. Y poquito más, estoy repasando el resto de personajes y no veo tampoco por aquí que haya alguna cosa loca. Igual con Sandrone, que va con ataque, y Stellar Conduct con Jae o algo así, igual viene bastante bien Nicole para el Stellar Conduct de Sandrone. Lo veremos porque esto sí que no podemos saberlo. Así que poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por estar un día más, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sean miñimiñis y chaito.